permaneció oculto durante mucho tiempo que en Malvinas había habido mujeres. Las mujeres de Malvinas. Y en un determinado momento a alguien se les ocurrió reconocerlas y darles también una retribución económica. Estamos acá con Alicia Mabel Reynoso, enfermera de Malvinas. A ella le vamos a decir, ¿cómo te va? Hola, Un placer, a todos. Realmente. Muchos años ocultas, ¿no? Sí, la verdad que sí. No se hablaba de ustedes. No se podía, no se debía o no querían. Mirá qué hermoso pañuelo te me mandaste. Este es un pañuelo que nos identifica, como a todo el personal de la Fuerza Aérea, siempre se identifica según el color, si es transportista, si es cazador. ¿Vos pertenecés a la Fuerza Aérea? Yo pertenezco a la Fuerza Aérea. Somos las 14 enfermeras militares que en el 82 participamos del conflicto de Malvinas, del Atlántico Sur. Nuestro hospital, el Hospital Reubicable, que salió de acá, de Palomar, se desplegó en Comodoro Rivadavia, una de las 6 bases militares. Ustedes no estuvieron en tierra No estuvo nadie. En Islas Malvinas. Las mujeres no teníamos permitido ir. ¿Por qué? Porque, bueno, éramos muy jóvenes, sabemos el contexto. Yo 24. Ay, mi vida, una nena. El contexto de guerra, cómo coloca a todos en una situación de estrés extrema, y poner estas mujeres en una situación así, creo que la superioridad fue muy oportuna en prohibir que vayan las mujeres a la guerra. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre el escenario de combate. Al teatro de operación. Al teatro de operación. Igual hubo una enfermera que estuvo en Malvinas y estaban en el Elisa. Edgardo, ¿Cómo andamos? Placer, No es que no bienvenido. estuvieron en Puerto Argentino. Hubo una sola que bajó y después hubo otras que estuvieron en el Elisa, ¿no? Bueno, si me permitís, voy a hablarla de la Fuerza Aérea. Nosotros... solo aquellas no eran de... Sí, pero eran enfermeras. Yo no divido enfermeras de un lado y del otro, eran todas enfermeras. Bueno, pero teníamos directivas diferentes. ¿Pero eran enfermeras o no? Sí. Eran enfermeras y estuvieron en Malvinas. Voy a decir que no hubo mujeres en Malvinas. Sí, hubo mujeres en Malvinas y hay que reivindicarlas también. Sí, claro. Estuvieron en el medio de las bombas de Malvinas. Todas las que trabajaron para Malvinas, claro. Lo que pasa es que acá está el tema fabuloso. Si me permitís, voy a aclarar la parte que corresponde a las enfermeras militares de la Fuerza Aérea Argentina. No se peleen. Ya venimos hace rato con esta pelea. Venimos hace rato, pero él es el hombre. Me imagino. Siempre la voz cantante. No, porque creo que hay que reivindicar a todos. Vamos a contarle a la gente que hay un tema tremendo con el tema de quiénes combatieron y estuvieron en Malvinas y quiénes estuvieron en el territorio. Esto es algo que subyace porque inclusive los veteranos que no fueron a Malvinas en su momento no fueron reconocidos. No sé si ahora... En algunos sectores. El tema es que yo creo que tienen que tener un reconocimiento. El tema es que piden plata, que son dos cosas distintas. Piden plata, que una... y en un momento se calculaba 90.000, porque están la policía, gendarmería, los voluntarios, bomberos voluntarios, los reservistas, y todos eran reservistas. Entonces creo que ahí es un debate que hay que dar, porque una cosa es el que estuvo en el campo de batalla, del cual uno se siente muy orgulloso. Pero yo he conocido excombatientes que no salieron de Tucumán o de Misiones. Claro. Entonces eso es lo que uno no entiende, porque por ahí si uno dice, bueno, después, como dice ella, hubo 6 lugares que fueron en la Patagonia, pero no es lo mismo que estar bajo las bombas. Y en esto me parece que a veces estamos todo el tiempo marcando diferencias. Estamos viendo en las mujeres, y yo quiero que hay que trabajar por todas las mujeres, ¿no? Bueno, ahora quiero escucharla a ella que me diga por qué vos haces esa diferencia. Sí, bueno, yo te dejamos hablar acá, podés hablar. Las enfermeras de la Fuerza Aérea somos 14, enfermeras militares con grado militar que estuvimos desde los inicios, durante y después de la guerra. Inclusive fuimos a buscar los prisioneros de guerra. Hablo en general, yo no fui porque ya estaba en otro destino, pero mis compañeras lo fueron. Y acá represento a las enfermeras de Malvinas y de la Fuerza Aérea. Cada fuerza tiene su historia, sus mujeres que eran civiles. ¿Pero por qué haces esa diferencia? ¿Qué sentís vos que te lleva a hacer esa diferenciación? Bueno, yo siento que 2 puntos. Nosotras, desde un principio, fuimos reconocidas por el Honorable Congreso de la Nación. Estábamos bajo las mismas órdenes de guerra de 1, 2 y 3 del 82. En un gobierno de facto, con la justicia militar reinante, nos cabían todas las responsabilidades, ningún beneficio. Otras señoras estuvieron en barcos, que me parece perfecto, que estuvieron cerca de las islas, y la que llegó de Fuerza Aérea lo hizo en un vuelo, desobedeciendo una orden, y fue sin... ¿Y eso la hace distinta para vos? Esa lo hace
Un militar no desobedece una orden, y menos en un estado de guerra. ¿Y ella qué dice, la persona que desobedeció la orden? Ella ¿Por qué dice fue? que fue y que Orgullosa. estuvo y que vino con heridos. No vino el avión con heridos porque lo hubiéramos recibido nosotras. Pero en el para, hospital. Pero bueno, ¿yo que estoy afuera? 5 minutos, 2 minutos o 3 meses o lo que duró la guerra, cruzó y le corresponde desde los inicios la pensión como le corresponde a todos ellos. Sí. Lo que nosotros queremos aclarar es que la veteranía la tenemos todas. Ella logró cruzar. Y no está mal. No está mal. Yo hubiese ¿Cómo? cruzado. Pará, fuera de joda te lo digo, no quiero que te enojes. No. Yo entiendo toda la orden militar que puede Sí, hablar, bueno, pero estábamos yo nací bajo. rebelde. Claro. Entonces pero a mí me decís, no vas y podrías yo me haber voy. entrado a las Fuerzas Armadas. Y si no, eras muy seguro. rebelde. Seguro que no hubiese Entonces, entrado. Porque las que nos pusimos rebeldes después. Te rajaron. Y bueno, pero yo me hubiese jugado el raje. Perdone, pero son formas de ver. Y yo no puede la. ser formas de ver, Pero está también bien, la adolescencia, está bien. la Yo edad entiendo también. tu grado. Vos tenés grado militar. Ahora no, pero soy oficial de la reserva. Claro, de la entiendo Fuerza tu Aérea. grado militar y entiendo tu postura, pero también entiendo lo que ella sintió que debía hacer. Esa persona, ¿cómo se llama? ¿Puedo saber el nombre o...? Yo no la voy Colino. a nombrar. Es una- Pero el nombre, el Sí, señor, es si una quiere. Colino, pero ¿Cómo? aparte yo tengo Quiero tengo matices vive, con ella. Sí, vive, sí, está viven. viva. Está Ah. con nosotros. Y Lo que pasa es que estaban ella a no se 500 junta. metros de Puerto No se Argentino, no es que junta con estaban nosotros. en la cercanía, estaban enfrente con el Irizar que El pasó Irizar, la bomba y que las podían haber heridas. muerto y pasó de casualidad, fue un proyectil que tiran los británicos que sigue de largo y es el proyectil donde mueren 3 ciudadanos, los únicos 3 ciudadanos británicos que mueren en las islas, que eran jubilados, era porque no se le pegó a ese barco donde estaban las enfermeras, es decir, que Sí. estuvieron en el Sí, zona de- yo voy a por hacer supuesto. Sí, sí. voy a hacer polémica. Y te digo una cosa más, ¿querés más polémica? Para que Pa. hay algo, más peor, hay algo San peor todavía que Martín- pasó hoy. Si San Martín no hubiese desobedecido lo que le decían, no hubiese Libertadores. Sí. Argentina, Chile. Pero- Mirá lo que te digo, ¿eh? Por eso digo que hay veces que, bueno, vos decís, bueno, También ¿no? hay momentos. Pero, Ponga- no, sí, Marcela, y es hay un algo momento. peor que está pasando ahora. ¿Qué pasa? A ver. Parece que mañana el presidente va al Museo Malvinas y sacaron todo lo que tenga que ver, no solamente con esto Cristina, sacaron todo lo que tenga que ver con la historia argentina, prácticamente borraron a Perón, por ejemplo, toda la historia de lo que fue la línea de tiempo, y sacaron a todas las mujeres. Había un lugar que era para las mujeres, desde Juana Zurduy, María la Grande, las enfermeras, yo como director del museo puse a las enfermeras ellas. Vos fuiste No director estaban, del... Sí, no no estaban y yo el director lo puso. Sí. Si fuimos Ahora, a el visitarlo, presidente, ayer el lo gobierno organizó. actual sacó, por orden del secretario de Cultura, todo. Y borraron a las mujeres. Hoy son paredes blancas. Es decir, No, que, bueno, tienen un problema con las mujeres. entonces, Tienen un problema con nosotras. Nosotros podemos polemizar con ellas y tenemos nuestros matices, pero hay una cuestión de Hay visibilidad. pero yo me Este acuerdo- gobierno, es decir, ¿por qué no hay mujeres heroínas o no hay mujeres veteranas de Malvinas? Por lo pero- menos rompe es hasta el tremendo. consenso Es básico. tremendo. Sí, de- sí, de sí, que eso sí. digamos, Es tremendo. entre ustedes pueden tener sus matices, Sí. pero encuentran un consenso Pero ¿cómo básico reivindicar de, a las reivindicar veteranas? mujeres. Este gobierno viene a rediscutir A ver. cosas que ya había consenso hasta entre las No, y partes. aparte ellas fueron reconocidas Sí, económicamente. la justicia los en el reconoció. gobierno de La Alberto justicia los Fernández fue, reconoció. ¿no? Sí, en me el acuerdo. 2021. Sí. Lo que pasa es que a veces es más fácil esconder los errores que mostrarlos. Y se han cometido algunos errores con ausencias, con olvidos, con lo que sea. Y a veces, bueno, mejor ante nada tapemos. Pero cuando se tapa la historia o cuando se cuenta una media historia... ¿Qué estamos sentís que no se contó? Estamos contando una media historia porque faltan otras voces, muchas voces. Es que hay voces que no solamente la de quieren Esteban, hablar. que tuvo la suerte. Pero pará, hay y voces siempre- que no quieren hablar. Porque yo Bueno. me acuerdo hace muchos años, que lo voy a buscar porque lo debo tener guardado. Me costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo llegar hasta Seineldín a hacerle una nota, porque me lo escondían Obviamente. cuando vivía. Obviamente. Porque se había retirado de la fuerza y que estaba administrando un campo y qué sé yo. Tuve que ir ahí a la calle Luis María Campos. Lo tengo grabado porque se hizo. No recuerdo cuál era el contenido porque la verdad ya no recuerdo, pero nunca lo emití. Nunca lo emití. Digo, en verdad que hay gente que no quiere hablar y eso es un Creo que problema. No la dejan. Seineldín yo creo que debería haber hablado siempre, ¿no? ¿Por Con qué el poder que tuvo. consideras- Eso me interesa. ¿Por qué consideras que hay gente que no la deja? ¿Qué hay? Porque algunas todavía ¿Hay pertenecen algo a que no la... se puede contar?
Hay algunas que todavía pertenecen, aunque estén retiradas, a las fuerzas y son leales y serviles. ¿Pero qué significa ser leal? ¿Ocultar la verdad? Vos me estás pidiendo y bueno, a mí se que hay contó- cosas que no se cuentan, pero si no las quieren, no las pueden contar. Bueno, Es como parece- con la dictadura, o sea, no me decís nunca dónde están. O sea, Bueno. ese es el límite. O sea, si me hablan de verdad completa, la verdad completa tiene un peso específico tremendo. Y en Malvinas pasa lo mismo. El otro día un oficial que está denunciado de estaquear y torturar soldados, Sí. en su declaración ante la justicia, decía, fuimos 23.500 a Malvinas, cosa que no es cierta porque fuimos 12.900 al campo de combate, a Puerto Argentino o a las islas. Y después dice, no, pero no fueron 200 los torturados, como dicen, a lo sumo habrán sido 50. Y lo reconoce. Es decir, Bueno, a mí, sumo a hubiese mí sido lo que me un- dijo Zaineldin, que me quedó grabado, lo voy a Yo lo vi en buscar. Zaineldin, yo estuve en Zaineldin Malvinas. Me dijo, mira, yo estaba en Puerto, él estaba en Puerto Argentino. Y es me un tipo que, perdóname, yo no que sé- caminaba, yo estaba- Me yo- dijo, si hubo estaqueos o no, yo no te puedo decir que sea cierto o mentira. Que faltó la comida, sí faltaba la comida. Ahora, me dijo, yo estaba a una distancia que puede haber sucedido y yo no enterarme. Esas fueron sus palabras. Yo lo voy a buscar Pero eso es lo que pasó. Yo no puedo hablar de lo que hizo Esteban porque realmente no sé lo que ¿Vos viste hiciste. estaqueo? Él no Sí. puede hablar lo que Pero yo ese era hice lo que se porque- llamaba calabozo de campaña. Lo denuncié, bueno, la primera vez que aparece como un testimonio fue en Iluminados por el Fuego, que rompe un poco lo que era, rompe lo que era la hegemonía de la gesta para llevar a la causa y empezar a debatir un tiempo distinto, es decir, a partir de ahí empezaron las voces, porque tenemos que escuchar todas las voces. Malvinas es transversal, es el rescate de lo colectivo, no hay otro tema que sea el fútbol, Malvinas los que nos une, lo vamos a vivir mañana, como en el Mundial de Fútbol, que todos nos ponemos la celeste y blanca, no nos importa si está al lado de River o Boca, mañana o esta noche en la vigilia, por más pequeño que sea un pueblo, todos nos ponemos la celeste y blanca y hacemos un homenaje a nuestros soldados caídos. Y entonces, desde esa perspectiva, bueno, ahora estoy sacando mi nuevo libro que... ¿Cómo se llama? Se llama la Última Batalla. Ah, me lo mandaste. Sí. Sí. Y ahí empezamos otro tema que todavía no estaba debatido, que es la identidad. ¿No? En un país que tenemos la historia que tenemos con La la identidad dictadura. del argentino. La identidad del excombatiente. Muerto. Nuestra identidad, porque a mí me sustraen la cédula militar en el Canberra el 16 de Estabas junio, precioso. sí, y flaquito. Y 40 años Era el más después, lindo del barrio, 40 años después se remata en Londres, en un remate de Higüey a 1.750 libras esterlinas. ¿Y de dónde nos pasó esto? Y aparece toda la historia. Y a partir de ahí, a mí me decían, estás loco, porque en el medio de la pandemia, ¿para qué te vas a preocupar por ese cartoncito? Pero era mi identidad. Claro. En un país que tenemos nietos por buscar todavía, era mi identidad. Entonces, empecé todo un camino que me llevó 2 años. Mi familia decía, uy, otra vez se va a amargar, se va a empezar a pelear. Y enganché un abogado en Londres, argentino, que era DJ en La Plata, que se enamoró de una chica en un baile, una chica británica, se fue allá, hizo la equivalencia y me ayudó a buscarla durante 2 años, hasta que la logré recuperar. Hay toda una historia y un personaje, es una novela del libro con el personaje que aparece en el libro y aparece todo lo que fue la batalla final de Puerto Argentino y fundamentalmente lo que fue el vínculo con el Canberra. Pero son elementos que a mí me plantea siempre la inquietud de cómo recuperamos el relato de Malvinas para no estar siempre en lo mismo y llegar a los jóvenes y las jóvenes. Sí, no, yo lo que le planteo a ella es eso, digo, hay una fuerza armada que te dice, bueno, ellos tienen esta cosa de cofradía, del silencio, que lo han mantenido Pero 1000 durante veces me mucho pidieron tiempo. callar, pero bueno, podés callar, Yo no digo, se puede callar. desde tu punto de vista, si hay una fuerza aérea, que hay algunos que no pueden hablar, ¿cómo suponés vos que se puede llegar a tallar la verdad? Si no quieren hablar. yo no digo ¿No que- debería haber un código de honor que después de pasados 50 años tuvieran que contar la verdad, o 40, o 30, o 20, no sé? Es que está todo desclasificado ahora. Yo tengo, Ahora sí. en mi libro aparece mi declaración jurada, es decir, todo lo que decían, que yo mentía, que deserté, que hasta murió un compañero por culpa mía, que eran mentiras, que Ah, me te difamaron. operaron No, de y hay todas un periodista, formas. un pseudo periodista de la cara de la dictadura que dijo hasta una balada del cobarde me escribió. Y son todas mentiras. Por suerte hoy estoy con mis compañeros, me encuentro, anoche estuvimos con mis compañeros del grupo Artillería, hoy estuvimos en un colegio, es decir, yo tengo un vínculo cada vez más y de diálogo y de debate y de cuestionamientos, porque el libro a ellos les dolió y cuestionan. Pero el tema es poder hablar. Bueno, déjame no hablar a callar, ella. perdón.
Dale. ¿Me dejas hablar? Sí, sí, me encanta esta puja, es una Nah, puja somos- malvinense. mira, somos muy viscerales los dos. Me parece El día muy que bien. Nos conocimos, La peleamos siempre. El día que los conocimos. Ah, se conocen y Sí, tal. hasta No se van a. hasta no me se van mandó a Linari torpear y todo, nada. fue. No, Ok. yo no fui con Molinari. No, No, Linari yo me como vino a lo- ver a mí por ustedes. Ah, no sé. Porque no queríamos hacer la muestra que. No. Pará. Pero no, dejá, ya está No, esa historia. ya no. está. Vos hablás, déjame hablar a mí. Dale, ahora habla, dale. Momento. Hable ahora o calle Vamos, para Marcela, siempre. Vamos. Dale. Cuando yo lo conozco a él, por supuesto que tenía la versión que acaba de decir él, nefasta, que solamente él o quienes no lo quieren podían decir. Yo te voy a decir Bueno, solamente yo te voy a una decir cosa. una cosa. Yo te quiero decir solamente una cosa. Yo lo conocí a él post Malvinas. Ujú. Yo sé lo que atravesó él. Sí, Porque lo sabíamos todos los que estábamos en la radio. sí, Fue muy difícil para él atravesar el post Malvinas. sí. Era una persona silenciosa, oscura, cabizbaja, y nosotros estábamos ahí trabajando junto a él que estaba. Y todos sabíamos que la estaba pasando re mal. Así que todo lo que haya venido después es muy hijo de puta. Cuando yo lo conozco Perdón, a ¿eh? él, cuando yo lo conozco a él, fue el único director que nos recibió, pese que todavía no estábamos reconocida por la justicia y demás. Lo primero que fuimos a decirle fue a la yugular, decirle, ¿por qué no están mis fotos, nuestra foto, la foto de las enfermeras? Y él dijo, no tengo, tráiganme que yo las pongo. Es para los 40 años, ¿te acordás? Bueno, llevamos un día y vemos fotocopias en blanco y negro, vendo gran, viste una cosa así. Él no lo sabía. Y me dice, ¿dónde están? Están allá, porque él estaba súper atareado por los 40 años que te tenían loco de aquí para allá con las entrevistas. Entonces le digo, ¿cómo van a poner una fotocopia en blanco y negro? Tipo, se vende. Entonces fuimos, hicimos un cuadro, lo trajimos, él lo recibió, nos dio el vaso que todavía lo tengo, entre mis recuerdos de Malvinas, y ahí empieza a él le decían eso, bueno, nosotros nos decían epítetos irreproducibles para mujeres, sí, que habíamos ido, te lo voy a adornar porque soy una mujer grande y educada, habíamos ido a alegrar la tropa. ¿Sí? ¿Lo entendieron, no? Sí, no sí, tengo sí, que sí. explicarlo. Sí. Entonces, ese mismo señor que dijo que habíamos ido a alegrar la tropa, ni siquiera pasó por el hospital. Era un oficial jefe a los cuales yo, que había ya aprendido a pelear un poquito, le contesté para el Día de la Madre con una carta abierta diciéndole, en términos generales, sos un gran señor. ¿Me entienden, no? Sí, sí. Hasta el día de hoy, bueno, ahora ya no, pero cuando vivía nos cruzábamos en Paraná y agachaba la cabeza. Porque, ¿qué pasó en Malvinas? Fueron varias etapas. Al principio era de Galtieri, después era de los combatientes, después Malvinas es de todo. Es tuya, es mía, es de él. Él la defendió. Sí, no. Él, Sí, él eso la- no él es la- él la indudable. lleva en la sangre como Pero la ¿sabés qué llevamos pasa? nosotras, Así como pero- vos tenés tu historia, él tiene su historia, yo tengo la propia. Sí, obvio. Yo era una chica de 82, 20 años. Yo si hubiese sido hombrecito, hubiese ido a Estabas Malvinas, porque soy clase 62. Y en verdad que de este lado, todo lo que llevaba era muy confuso. Desde el Muy. estamos ganando la guerra de los 60 minutos del noticiero, El dedito para y de arriba, un montón de casualidad. gente que hoy en día se hace la distraída, que fue cómplice de esa narrativa que se hacía en las pantallas de televisión, Sí. hasta amigas que iban a envolver cajas para darle alimentos a los soldados en la rural, y en la que fui yo también, cajas que nunca llegaron. Entonces digo, así, joyas, recaudaciones, Pierina de Alessi, me acuerdo mirando todos, poniendo moneditas en los teléfonos, Pinky y Fontana, que nunca llegaron, que no sabemos dónde están, Susana Jiménez donando su reloj del shot de Cadún. Gente Y volando ya- tapado, Susana. 23 Digo, kilos de oro y nosotros juntaron. recibíamos. 23 kilos de oro, 51 Bueno, camiones. por llevaron. eso yo entiendo que todo esto que Las ustedes- 24 horas juntaron 23 kilos de Bueno, oro. ¿dónde están? ¿Dónde fueron a parar? 51 camiones de alimentos. ¿Me entendés? Por Una de eso. las estafas más grandes que rompen Bueno, un poco la hay- sociedad. hay- Sí, pero ¿qué iban a llevar? ¿Un avión con bufandas? Sí. ¿Iban a llevar un avión con chocolates? No, porque la lógica te dice, llevemos armamentos, llevemos medicamentos, llevemos provisiones, pero no cosas. Es decir, fue toda una campaña de propaganda Sí. para jugar con esta cuestión de la identidad nacional y del nacionalismo. Porque se estaban hundiendo.
Porque se estaban hundiendo. Ese es el tema. Se estaba la primera gran hundiendo el derrotada de la gobierno guerra militar. siempre es la verdad. Recién habían empezado los sindicalistas. Saúl Ubaldini había empezado a salir a la 15 calle días nuevamente. antes. Y ese era el problema que tenían, que había fracasado el plan económico. La contratapa Iluminados por el Fuego, digo que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen. Sí, Ni claro. Galtieri, ni Trump, ni Margaret Thatcher, ni Reagan. Y los hijos de ellos tampoco. Y yo te pregunto, ¿conocés al hijo de algún empresario que haya ido a Malvinas? No. ¿Del hijo de algún poderoso de la comunicación? La que verdad haya ido no, porque sé Va el cómo se pueblo a manejaba. Malvinas, van los pibes. Aparte sé cómo se manejaba el servicio militar en esa época. Sé cómo se manejaba. La colimba. Claro, la colimba se manejaba que la mayoría de los pibes que tenían guita pagaban para ir a una oficina y el resto iba a enterar. Esto lo sabemos todos. Esto lo sabemos absolutamente todos. Que decía, ay no, lo llamaron para la colimba, lloraban las madres. Había carnet ¿Me de ent- homosexualidad también que Sí, hacían. había que todo. Te sancionaban. digo, bueno, había de todo, chicos. O A sea, San Martín no lo acompañaron los hijos de los terratenientes. no, los morochos, Los esclavos y los indios, morochos. Y los los indios. morochos. O sea Sí. que es de los vieja negros. data. San Sí. Martín manda una carta el 16 de agosto de 1816, un mes y días del 9 de julio de la independencia, y le pide al gobierno de Buenos Aires que les mande los reos que estaban en Malvinas. Malvinas desde 1810, cuando se retira el Reino Unido Sí. y deja abierto al nuevo gobierno que estaba en formación. ¿Había población? No había más reos porque los presos venían de España. Ah, ok. Era como a Napoleón en Isla Santa Elena o Papillón. Sí. Si no había, entonces él creía que todavía había presos y entonces él quería sumar esos presos para el cruce de los Andes. Ah, Y hay una mira. carta que está en la no Cancillería. no la conocía, mira esa historia. Pero no, en verdad que hay toda una cuestión en paralelo, que uno sabía que había gente que decía, bueno, si lo puedo sacarlo, lo saco. Esto que decís vos, el hijo del empresario, el hijo del que podía negociar la colimba, la negociaba. Obviamente. Sí, eso es En una todo- cosa. en todo No sé quién se momento quedaba pasó esa plata, eso. ¿eh? Sí, No sé sí, quién se la bueno. quedaba. Seguramente ya Dentro de los hechos que falta reconstruir, me interesa puntualmente ese punto. ¿A qué hacen alusión? ¿A una cuestión de conducta militar frente a los propios o a hechos inciertos que pasaron durante el hecho bélico? ¿A qué se hace esa referencia, esa parte de la historia que falta? ¿A una autocrítica frente al comando o a una...? Yo he sido, quiero que he hablado... No puntualmente, ¿no? No, para Sino- mí, como te digo, Malvinas es el rescate de lo colectivo y hay una disputa de sentidos en relación al relato. ¿Qué es malvinizar y qué es desmalvinizar? Los que hablan de la gesta, los que hablan de los veteranos o de los héroes, están en el Senado y hablan por ahí del héroe que puede ser el hijo de la vicepresidenta. Los que hablamos de lo que significa soberanizar, porque no es solamente malvinizar, es soberanizar como verbo, y no solamente la soberanía territorial, sino marítima, pero también cultural, económica, educativa, comunicacional, de los derechos humanos, la individual. Somos K, o somos excombatientes K, es como colimba, es decir, hay una cuestión despectiva. Y nosotros militamos la causa, y yo lo que más milito es explicar que desde el año 81 al 2023, solo de regalía pesqueras, por ejemplo, los británicos pagan de impuestos a las islas, pagaron 197 mil millones de dólares. 197 mil millones de dólares. Lo digo dos veces para que no vean que estoy... es el segundo lugar después de Luxemburgo con mayor ingreso per cápita. Tenemos la base militar más grande que hay en el hemisferio sur, que controla todo el océano Atlántico, pero también los pasajes Atlántico-Pacífico. Si Trump y arman un lío en Panamá, ¿por dónde van a pasar los Por barcos? ahí. ¿Y qué va a pasar dentro de 20 años? Se va a discutir el Pacto Antártico. Sí. Sí. Tienen esa base mirando al sur, porque ahí hay reservas minerales, reservas alimentarias, pero está la mayor reserva de agua potable del planeta. Es decir, ellos están pensando en futuro, en estrategia, con esta locura de querer quedarse Sí. con Groenlandia. ¿Quién te dice que mañana dice, bueno, ahora me voy a quedar con la Antártida? Lo que Entonces, pasa que de continuo, y vos lo sabes mejor que yo, Edgardo, y vos también, hay voceros, en este caso, en este gobierno, muchos voceros que te dicen no sirven para nada, no tienen interés geopolítico. Si no lo tuviesen, no estarían tan interesados en el puerto de Tierra del Fuego. Digo, hay toda una conjunción que tiene que ver con Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida, que no se está viendo y se está soslayando, incluso la Patagonia. Digo, hay toda una cuestión detrás de todo eso que no solamente viene de ahora, sino que es ancestral. ¿Sabes cuántas bases militares, bases no militares, bases hay en la Antártida? 13. 7 son permanentes, que duran todo el año. 6 son transitorias para el verano. ¿Cuántas hizo Hernán Pujato?
11 de esas 13. ¿Sabes de qué año a qué año? Del año 49, de 1949 a 1955. ¿Te dice algo eso? Sí. En 6 años había una política de Estado de Desarrollo y mirando Es lo que que era sí. construir soberanía. Y ese triangulito que ahora tenemos en el mapa bicontinental, lo hicieron en el año 46, en ese mismo gobierno, Sí. ¿no? En el 46, Sí, 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 sí. porque había que decir que la Argentina no era solamente el territorial y que Córdoba era el centro de Argentina, que Argentina era bicontinental, porque si vos ves el mapa desde arriba, desde Ushuaia a la península antártica hay 990 kilómetros. ¿Sabés cuánto hay de Sudáfrica? 3.000 kilómetros. 2.700 y 2.900 de Australia y de El Nueva centro Zelanda. pasa a ser Tierra del Fuego. ¿Sabes No, qué el pasa? centro pasa a ser al este de las Islas Malvinas, porque nuestra plataforma marítima continental, que en el año 19 fue reconocida por Naciones Unidas y se extendió en 1.600.000 kilómetros, es casi sumando todo el mar con el Atlántico, todo, casi 6 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ahí están los recursos naturales, ahí está el futuro, porque vos podés ir a hablar de Malvinas, de la guerra, de la gesta, de lo que vivimos, hablar de la historia. Sacaron hasta José Hernández, y José Hernández fue uno de los grandes pensadores que se peleaba con Sarmiento y con Bartolomé Mitre porque él era muy malvinero. Pero escúchame, el mismo Roca era muy malvinero. Paul Grusac tiene Sí. escrito el manifiesto que lo utilizó un Palacios. extraordinario libro, Digo, que es una ley. Búsquenlo porque está en internet. Sí, que fue director de la Biblioteca Nacional y que Claro. como Borges quedó ciego, que Claro. estuvo 40 años e hizo uno de los mejores libros. Ahí está el monumento a Paul Grusac adentro de Chacarita cayéndose a pedazos. Sería bárbaro que en verdad empezáramos a valorar este tipo de cuestiones, porque permanentemente digo, el mismo Roca que tanto lo alaban estos muchachos, tanto hablan de él, uno de los pensadores estructurales de era Paul Grusac. Digo, bueno, muchachos, pónganse media pila y empiecen a leer, empiecen a buscar, porque en realidad se les está perdiendo algo. Y esto que estás diciendo vos es importante. En el sentido de que muchas veces vos cuando rescatás algo del gobierno peronista, lo primero que te dice, vos sos peroncho, cuca. Sí. ¿Me entendés? No se trata de ser peroncho o cuca, se trata de ir rescatando de los distintos procesos que tuvo la República Argentina qué es lo valorable y qué no. Pero esa base de Ushuaia que se estaba construyendo Sí. era para generar un polo logístico con una base que la hizo Perón, que era la base Petrel y que se prendió fuego Sí. en los años 70. Y Estaba se la estaba hostería construyendo 2 pistas de aterrizaje de 1.800 y 1.500 metros y un muelle de 700. Porque la base Marambio no se puede aterrizar todo el año. Ahí sí. Y era para el cambio logístico, para las emergencias, para el turismo, porque hay muchos cruceros, entonces era una buena inversión. Escúchame, ahí en Tierra del Fuego, yo fui en el año 2001, había una hostería que se llamaba Petrel y otra 17 de octubre, que eran hermosísimas, de piedra, típicas de época, ¿no? ¿Sabes lo que son ahora? Escombros. Sí. Escombros. Andá al Paso Garibaldi, ahí está. El único paso terrestre para pasar a Chile, ¿no? Digo, es como que es programático, hay como una idea de, bueno, ¿no? Desperonizar, ponele. Alicia, Yo creo que la gente está muy equivocada en pensar eso. Pues Malvinas no tiene un color político, ¿no? Ni de los peronistas, ni de esto, ni de los que estuvieron. Bueno, Malvinas de los que lo hicieron es bien. de todos. Como dijo él, después del fútbol también lo que más nos une en todo momento es. Yo puedo decir. Pero me no vas de a acuerdo. reconocer que los odios hacen que las cosas no se reconozcan. Sí, Ok. hacen que no se reconozcan, pero yo digo, si empezamos con que Malvinas es de los peronistas, No, es de Malvinas nadie, los no, es radicales, Argentina. nunca vamos a llegar a No, nada porque es te el estoy combo diciendo realmente para que en verdad no se es de llegue a todos los que solución. hicieron bien. Te estoy nombrando a Paul Grusac, que es el Por eso. ilustre hombre que Pero- tallaba la ¿Quién fue el que ideología llevó la roja. ley al Congreso? Palacios. Palacios, que no tiene Claro, nada que ver con... socialista. claro. Socialista. Era un socialista. Digo, claro. Pero bueno, pero si ahora la común o lo común de la gente dice, no, bueno, vos sos cuca, vos sos peronista, yo soy libertario. No, acá no hay una cuestión de poder. es una ni de causa que va papeles. más allá de los Claro, partidos Que políticos. Permanente. algunos Es una y cuestión de Estado. algunas Sí. lo usen para cuestiones políticas. vaya Bueno, pero uno a tiene que ellos soslayar. su problema. Uno tiene que soslayar como ciudadano, y esto es lo que estamos planteando, el hecho de que algún grupo político, como lo utilizaron los militares en su momento,
para perpetuarse en el poder, usen la causa Malvinas. Digo, esto lo tiene que entender el ciudadano, yo que soy ciudadana de a pie, vos, él, todos, y saber que es una cuestión de Estado, que no es una cosa que se pueda mañana olvidar y pasado ver si se las entregamos y después... Pero hay un detalle. El día que hay un impasse de 12 horas, el 2 de mayo, en el conflicto bélico, es a partir de Belisario Betancur y de Pérez de Cuellar, presidente de Perú, y el secretario general de Naciones Unidas, representando Perú y Brasil a la Argentina, Francia y Estados Unidos al Reino Unido, para buscar acuerdos y que no haya guerra. Entonces, eran 7 puntos. Margaret Thatcher igual ya tenía decidido, por sus cuestiones personales internas, que necesitaba hundir al crucero éxito. Belgrano, y es una asesina de Fue guerra reelegida. que es reivindicada por este gobierno, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál fue el único punto que no se pusieron de acuerdo? La autodeterminación de los habitantes de las islas. El presidente el año pasado, 2 de abril, habló de la autodeterminación. Es decir, Sí. hay temas que no se joden No, porque no, es no, causa tremendo. nacional y va por encima. Y este Sí. gobierno va a pasar. Sí. Justamente Y todo lo que se está mencionó- destruyendo, vamos a tener que volver a No, reconstruir. no, pero lo de la pero no- autodeterminación aparte que vos señalás, esto, perdóname, No. esto hay que plantearlo, porque la libre autodeterminación de los pueblos, que es establecido por el Congreso de Viena, creo que fue, o después de la Primera Guerra Mundial, es el pueblo originario. O sea, no es que un pueblo implantado. Los británicos llegaron ahí porque están implantados. El pueblo originario es el que puede decidir. Por ejemplo, los gallegos pueden decidir sobre los catalanes, porque son pueblos originarios, nativos de ese lugar. ¿Sabes En este cuántos caso, cuántos es una locura lo que hizo el presidente. ¿Sabes de cuántos países hay trabajando bien, según el último censo, ¿no? En el anterior censo era de 62, en el del 2010. En el del 2021, de 81 países. Claro. Y hoy la gran mayoría no son los habitantes de los usurpadores, son filipinos. Como... Y son, es decir, porque se armó toda una movida porque no los quieren a los chilenos tampoco. Claro. Esa es la ventaja. Ahora no los quieren a los No, chilenos. porque de los 10 delitos que hubo, 8 fueron cometidos por chilenos. Ah, Entonces, mirá. los chilenos que están allá se sienten recontra mal porque están como discriminados también. Entonces, mirá. hay todo un cambio cultural muy grande. Y Puerto Argentino hoy es una ciudad cosmopolita, pero van a hacer plata. Sí. ¿Entendés que van a trabajar en los... Ahora empieza el petróleo, con el tema de las empresas Sí, petroleras. sé que estaban con el tema de la explotación petrolera. Que Bueno, había. ahora en estos días. Sí. Claro, bueno, las islas hablabas también de lo que perciben per cápita, tienen sueldos equivalentes al 120.000 libras esterlinas. al Principado de por Mónaco. año. Es- Los pibes, el problema que ellos tienen que es que los pibes que terminan la escuela secundaria, como tienen tanto poder adquisitivo, se van a estudiar a las universidades del Reino Unido o a Europa y no vuelven. Exactamente. Después la autodeterminación de los pueblos no se puede implementar porque no es eficaz, porque no es real, porque el pueblo está implantado. Entonces, Sí, claro, no es ese originario. derecho está viciado de realidad. Y después quería preguntarle algo a Alicia, con el mayor de los respetos, quería llevarte un poco a ese momento de la guerra. ¿Cuál era, ustedes, la información que recibían en el mientras tanto? ¿Ustedes eran conscientes de lo que estaban pasando mientras hacían su laburo? Imagino, en la dinámica del día a día, está recibiendo, va, viene, pum, insumos. Ustedes y los medios en una fantasía distópica total. El pop de ustedes, la realidad de ustedes, ¿cuál era en ese momento? Hasta el 1 de mayo nos creíamos los Que deditos iban para ganando. arriba, la famosa propaganda, el dedito sí, para arriba, sí. argentinos a vencer. Sí. Hasta ahí lo creíamos y estábamos convencidos, incluso un médico había puesto un pizarrón y había dibujado los barquitos, iba marcando. Cuando empiezan a llegar los heridos, ellos nos dicen la verdad. Ellos nos dicen, la cosa es así, es asá. Sí los veíamos que venían, no puedo decir que estaban desnutridos porque yo no soy nutricionista, Claro. no tengo las tablas, las tengo pero no me compete a mí hablar de eso. Sí, como enfermera puedo decir que venían mal alimentados, mal vestidos, porque venían con una ropa, con esa ropa verde que no condice con el clima frío. Le faltaba la parte que se le llama kitipón, que es como un acolchado abajo de la ropa verde que no la tenían. Traían la capa marrón, venían con los pies húmedos y ya con un pie de trinchera en marcha. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué tejen escarpines? El soldado en la trinchera no puede lavar las medias. Se las sacaba, las tiraba o se las dejaba mojadas. Y ahí venían con su pie No de los trinchera. protegieron nunca, Traigan Fue horrible lo que hicieron. medias de algodón. Pero nosotros no éramos escuchadas. Claro. Como ahora, que tampoco un poco No, somos no, escuchadas. no. Pero bueno, esa es la realidad. Es un país que se presentó batalla por un
gobierno que estaba totalmente devastado por todo lo que le pasaba al gobierno, y que 15 días antes, como dijo Marcela, Ubaldini llenó la Plaza de Mayo, 15 días después... Sí, no, Gualtieri 2 es un días antes, el héroe. 30 de marzo. 30 de marzo. 30 de sí. marzo. Pero venía batallando desde noviembre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Fue todo improvisado. Sí. Fue todo... Bueno, la ellos verdad, no dicen, se los otros improvisa. días leía una nota en Infobae que a lo mejor él sabe mejor, es una nota vieja, que hablaba de una preparación previa y un secreto de todo el ámbito militar de que Malvinas se iba a hacer, pero que no se sabía muy bien la fecha y que cayó, que nadie lo podía... Era soldado. Yo tenía la clase 62, me iba de baja el 4 de abril. Estaba en ¿te Buenos ibas de Aires. baja? Sí, yo me iba, mi mamá fue la que me dijo recuperamos Malvinas. Yo tenía que ir a buscar el DNI y muchos de mis compañeros se fueron. Es más, algunos fueron y sacaron su DNI de donde tenían que estar y se fueron y no eran desertores, pues estaban firmados ya. Claro. A mí el jefe de la unidad me dijo, Esteban, dice, usted, si está de baja quiere irse. Pero a mí me pareció una aventura, me entusiasmó la idea. Y por otro lado, era el único que sabía hacer logaritmos. Era topógrafo, manejaba las cartas mira qué topográficas. La gente me dice, ¿qué es eso? Hoy te digo GPS, pero eso que hoy GPS hace en el momento a mí me llevaba 3 o 4 horas. ¿eh? Claro. Ojalá hubiese habido celulares y GPS. Y fui. Y hablar inteligencia artificial, ¿no? No, Que te cruzan los datos. y teníamos que tener un fondo público en la sociedad de fomento, había que caminar 4 cuadras. Claro, sí, No había celulares en esa época. Pero yo fui porque era la aventura, era un pibe de barrio, como elegí hacer la colimba. Quería escapar de mi casa, no llevaba bien con el marido de mi mamá, allá en Naedo, y fue decir, bueno, voy. Cuando cayó la primera bomba, hoy la mochila la sigo teniendo, porque conocés la muerte cuando no pensás en morir, ¿no? Yo creo que a mí me sirvió la muerte de mi viejo, que mi viejo era un dirigente peronista y ahora para difamar, como no pueden difamarme en lo personal, empiezan a decir mi viejo era un subversivo, no sé, cualquier pelotudez dicen Sí, para contar tarde, lastimarte. Mi viejo militaba con Raúl Matera, vos sabés de Sí, eso. sí, Raúl Matera, que no el sé qué médico. tenía de zurdo. Sí. Y era Flor de no, médico, Raúl Matera. Qué Sí, coraza sí, que tuviste que Fue generar. médico de este- Perón también, ¿no? Sí, fue médico de Perón y un gran neurocirujano, Sí. pero a lo que voy es que yo nunca respondo a los agravos. Nosotros tenemos que entender que tenemos matices y que nosotros tenemos un respeto a pesar de las diferencias, porque debatimos ideas. Yo puedo estar de acuerdo o no con ciertas cosas y ella tampoco. No, pero los dos estuvieron en un Pero hay momento. que debatir ideas. Este país necesita no tener enemigos. Sí. No tener grietas Y en eso. avanzar. Y Malvinas es el camino. Sí. Si no me voy a sentar con aquellos que tienen que responder a la justicia por lo claro. que hicieron mal. Ni hablar. Antes de Malvinas y en Malvinas. Pero después podemos tener diferencias. Y hay que aprender a escuchar. Porque No, también si no hay nos que- juntamos con Malvinas, ¿qué otro tema nos queda? El fútbol, bueno, sí. Quería destacar en el plano histórico que uno de los gobiernos que más hizo fue el gobierno de Arturo Illia con respecto al tema del avance. Ya se hablaba de una administración conjunta desde la época. Que si Perón no hubiese muerto, si hubiese llegado gobierno por 50 años. Pero era- digo, se hablaba, se seguía hablando Sí, y él sí, había tenido un avance muy grande que lamentablemente la guerra retrocedió en todos esos planos. Y la resolución 2065. Claro. Porque lo que dice el de Chagos, que es la resolución 2066, ahí sí los habitantes nativos son expulsados, un invento del gobierno británico, que había una epidemia de rabia, que ahora fue atacada por los misiles iraníes, Sí. porque hay una base de Estados Unidos que alquila ese lugar. Pero ellos eran nativos y fueron a reclamar a la justicia británica y a la Corte Internacional de la Haya y le dijeron, sí, ustedes tienen que volver a su territorio, y no se los quieren dar los británicos, porque dicen que no se lo van a devolver cuando la justicia internacional les obliga a ellos a actuar. Pero ahí sí hay diferencias que no fueron implantados. No estaba el derecho viciado. Y fueron el mismo día las dos votaciones, es decir, Claro. la 2065 y la 2066. El antecedente también de las islas, Mauricio, que era a favor de... Claro, Mauricio, bueno, Sí, sí. y yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF. Y el aeropuerto que aún hoy funciona... Allá en Malvinas. Sí, que aún hoy funciona, que se inauguró con la bandera argentina y británica el 12 de noviembre del 72. Es el que todavía está. Y en el museo están los mapas Sí, sí, donde sí. estaba el desarrollo de gas del Estado. Daniel Santa Cruz nos contaba que había muchos argentinos laburando porque era representante de empresas que había en Malvinas, porque había instalaciones argentinas. Y las maestras. Sí. Bueno, Maestras, Daniel, los ¿te acuerdas vuelos, que lo contó los los vuelos de días? sanidad. Y lo cuenta, creo que en Que el ahora están documental que hizo. desaparecidas Sí, en el Los Museo vuelos de la Malvinas. Bueno, sanidad, había, claro. porque había Las que maestras ir que a ya no están buscar. tampoco, porque también sacaron a las maestras. Sacaron Ah, a ¿sí? las maestras. Qué Hace locura. poco, hace 2 años, se hizo
el primer vuelo sanitario, un vuelo de sanidad de una turista argentina que había llegado con un crucero a las islas, porque después de la guerra no hubo más ningún No, claro, se ningún cortó puente, todo, sí, y sí, fue sí, sí. un avión de la sanidad de la Fuerza Aérea. a Escuchen, buscar chicos, van a volver. Vos tenés que escribir un libro con todo ¿Volvemos? eso que sabés, Ya nene. está, ya está, No, tengo- pero sabés mucho más de lo que saben. No, pero en realidad Yo creo- esta novela tiene mucho de esto, ¿eh? Ah, bueno, la Es un tengo tema acá en profundo. digitalizada, la voy a leer. No, te lo voy a mandar. ¿No te lo mandó la editorial? No me mandaron nada. Bueno. No, mándamelo a la radio. Bueno. Sí, mándame. Si me podés mandar el anterior también, no tengo ninguno. Ah, bueno. Tengo Ninguno hasta de uno de los dos. poesía. Así que ¿Eh? te lo voy a mandar. Dale, yo estoy ahí en Radio Sabes Bien, que ¿me lo fueron mandás o muchos me lo mandás años, te quiero mucho, Sí. fue mi comienzo, es cierto, yo empecé a hablar. A mí me sirvió y me sirve escribir para exorcizar los fantasmas, escupir Sí. el dolor que hay adentro. Cuando estoy angustiado, yo soy un hombre feliz, no me gusta la palabra sobreviviente, amo profundamente la vida, tengo una familia maravillosa, Sí, soy pero hincha de nosotros River, sabíamos- tengo todo. Yo entré en la perfecto. radio en el año 85, sabíamos que la estabas Sí, pasando mal. sí. O sea, era un rumor entre nosotros, Sí. ¿no? Seguramente. Pero la no radio lo me decíamos contuvo seguro. mucho Sí, y yo fue un imagino que gran sí. refugio. Sí, un gran imagino que refugio. sí, me acuerdo. En el libro este cuento, cuando yo me iba de la radio, que me dejó mi novia tan angustiado, que me iba caminando hasta Edo. Tardaba 5 horas y me podían llorar porque no tenía contención. Claro. Hoy hay otra No sociedad. le dieron ninguna contención En cuando ese volvieron. momento, A ninguna. como Al si hubiese menos a perdido. nosotras no. Yo digo que cuando llegué a mi casa me recibió un perro ladrando en la oscuridad de la noche, una luz blanca y mi mamá, no había nadie. Ahora, hoy los excombatientes y las excombatientes son un faro. La gente te abraza, te saluda. Somos los excombatientes del Eternauta, somos los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar. Hay otra realidad. Entonces hay que aprovechar esa construcción para malvinizar y transmitir a las chicas y a los chicos esta construcción. Porque mi sueño antes de morir era ver flamear la celeste y blanca en Malvinas. Ahora que fui con mi hijo el año pasado y fue maravilloso el viaje, porque mi papá me decía, mi hijo Facundo me decía, papá, no todo es barro. No, claro. Y hasta nos bañamos 2 veces en el mar y fue toda una aventura y yo sufría en el mar, pero su felicidad me podría llevar a meter 10 veces más. Porque hay que trabajar eso, entender que Malvinas no es todo barro y que hay una mirada hacia el futuro. Lo vivimos el 24 con esa juventud que no vivió la dictadura militar y era la gran mayoría que estaba. Entonces quiero que es como la alegoría de la caverna, ¿viste? Que uno Sí, cree que estamos sí, encerrados sí. en la cueva viendo TikTok, Sí, viendo sí, todo el sí, tiempo sí. la computadora. No, los chicos están saliendo de esa cueva, van a salir de esa cueva Yo creo y van que a sí. ver cambios y va a haber un nuevo mundo con esperanza. Yo soy muy esperanzador. Y están nosotros, los veteranos y las veteranas, contar esa verdad sin agrandar, sin ficción, porque permitime decirte, hoy más que nunca, yo ando en las escuelas, vengo de una escuela, fui a otra escuela ayer, a 2, les pido que se embanderen, pero de adentro Claro para que sí. afuera. ¿me Claro, entendés? sí. Que empecemos a querer Malvinas, a conocer Malvinas, porque es la única manera que lo vamos a defender. Y más que nunca, permitime pedir por la paz, porque hoy más que nunca Sigue habiendo Argentina guerras. tiene que pedir por la Increíble. paz, porque los que vivimos un conflicto, los que vivimos una guerra, sabemos lo que es una guerra. Sí. Llevamos las medallas con honor, pero también llevamos 3 palabras que nos van a marcar siempre, que es el horror de una guerra, el dolor de una guerra y el olor de una guerra. Él tiene hijos, yo tengo nietos, no quiero que se repita nunca más, que ningún loco nos mande a la guerra y se queden ellos acá. Sí, claro, tomando whisky en la Casa Rosada. Lo que tomen, pero si van a la guerra, que vayan al frente ellos también. Gracias, chicos. Muchas gracias. La verdad, los admiro y los quiero y les agradezco. Gracias. En Muchas serio gracias. se los digo. Es muy lindo charlar con ustedes. Yo también soy abuelo. Sí. Sí, voy a ser abuelo. Bueno, yo no sabía. Bueno, nada. vuelvan. Bueno, te quiero mucho y gracias Yo también por la te quiero invitación. mucho Gracias y por la mandame los invitación. Y libros. aparte valoro y admiro porque vos has tenido un crecimiento, porque también estabas escondida ahí, Sí. Ahí estabas con riéndote Tinelli. y uno decía, y cuando apareció ese mundo, Floreció cuando apareció tu Feudalia, historia, ahora tu es familia, ella. Sí, aparecen muchas cosas. Pero aparecen bueno, muchas cosas. No a lo veces pierdas, viste ¿eh? que la vida es difícil. Por Te algo va algunos llevando, uno te se va esconde llevando, también. te va Sí. llevando, la vida Sí, te va pero uno llevando, tiene tiene tu cosas tiempo. por las cuales se esconde o no dice.
temores, y es un país muy difícil Argentina, es complejo, sí, es complejo. sí. Algún día yo también tendría que escribir un libro Ojalá. sobre la vida de mi familia. Ojalá. Torturados y un montón de cosas desaparecidos. Quiero leerle Sana, comentarios mientras sana escribir, los sana. despedimos, Yo escribí mi libro también, porque hay esa no- varios y muy lindos comentarios y quiero leérselos porque el chat acá en streaming está vivo. Saludos de Ríos Gallegos, acá el sentimiento por las islas es enorme. Los miro de una oficina del centro, qué programón más emocionante de Malvinas. Gracias por mantener viva la memoria, qué emocionante el programa con este tema, Malvinas siempre presente, genial, Malvinas siempre presente, un abrazo gigante a la mesa, la verdad que no puedo creer lo que escriben, qué emocionante escucharlos hoy, Malvinas nos atraviesa a todos los argentinos, qué orgullo tener a estos invitados en el piso, gracias Marcela por este espacio, muy fuerte lo que relata Alicia Reynoso, las enfermeras también son nuestras heroínas de guerra, saludos de San Martín, prendió a Cíclico para escuchar a Edgardo Esteban, recuerdo a mi padre cuando en los días de la guerra decía lo peor va a ser cuando vengan heridos y mutilados. Hermosísima la entrevista y bueno, si no voy a estar todo el día. Hay una película que a mí me inspiró que se llama Johnny cogió su fusil o tomó su fusil de Dalton, un libro que es de Dalton Trumbo, un libro se llama Johnny tomó su fusil que después hizo película. Dalton Trumbo fue el guionista de Ben-Hur. Sí. Y él cuenta la historia de un soldado que está totalmente mutilado. Pierde las piernas, los brazos, pierde el habla, pierde la visión, pierde el auditivo. Y está preguntándose dónde está, si está en el cielo, en el infierno, en el pozo de Zorro, porque no sabe dónde está. Claro. Hasta que una enfermera lo conoce y empieza a comunicarse y él ve que hay sol y empieza a sentir, a mover la cara y a mover los ojos y ahí se empieza a comunicar con un sistema Morse con la enfermera y empieza a hablar con los ojos. Y entonces empieza a ser un peligro para los médicos porque era un experimento, porque ese cuerpo totalmente mutilado hablaba. ¿Y saben lo que pedía él? Entonces los médicos se planteaban, ¿qué hacemos con este cuerpo? Y él lo que pedía es que lo llevaran a un circo, porque quería que la gente viera el horror de la guerra. Entonces él pudo hablar. Claro. Hay que hablar, Sí. no hay que callar. Ah. Y creo que eso fue lo que a mí me marcó, que más allá de las diferencias, siempre hay que hablar y hay Sí. que tener memoria, porque mucha, con eso mucha construimos futuro, si no, estamos en el horno. Gracias, chicos. Muchas Hermosos. Ustedes. Bueno, Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas y aparte un tipo, vengan que les abrazo y les doy un besito. Gracias, mi vida. Chau, hermosa. No, Siempre siempre. voy a Entre Ríos con haberte conocido. Me Gracias, encantó mi y vida. el cambio. Y no el te enojes cambio. tanto. Soy visceral, yo soy Claro. visceral. Está bien. Si no fuera Pero así, todavía perdóname estoy- la rebelde, No. porque yo me hubiese ido a Malvinas. Si yo no hubiera estado, si no sería este carácter, todavía estábamos escondidas. Claro. Te quiero, ya lo sé. Yo creo haber hablado en otra ocasión con vos. Un gustazo. Creo haber hablado con vos en otra ocasión. Por radio hablamos, Por radio. pero en Sí. la pandemia y Sí. cuando yo estaba en Sí. Paraná. Cuando Así te que- dieron el reconocimiento El económico. reconocimiento, ¿Qué tienen? ¿Jubilación? ¿Qué es una pensión? Sí. Una pensión Sí. y bueno, eso y vamos a seguir. Bueno, hasta algo que- hizo bien Fernández, ¿no? Hasta que la última, faltan 5 todavía. Que están, Ah, sí, faltan bueno, 5 vamos a pelear por esas 5. Por supuesto, que por eso estamos. Si yo- Ya, si ya, no- ya van a venir tiempos mejores. Ojalá. Gracias, mi Gracias. vida. Hasta Gracias luego. a todos. Chao. Qué genios, ¿eh? Mira, te cuento. Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, que nada, amoroso. Alicia Mabel Reynoso también, enfermera de Malvinas, arrancaron peleando. Sí. Yo dije, acá se armó la rosca, ¿me entendés? Se estaba picando. Se estaba picando y dije, uy, metí el dedo en el ventilador.